Hola, 1, 2, 3, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola. Hola, profe. ¿Qué más? ¿Sí me escuchas bien? Sí, profe. Pues ahorita no se te escuchaba bien, pero sí, ahora sí. Porque es que esta vaina está como media. Ya se me tocó ponerme el otro micrófono, a ver si de pronto sí me escuchas mejor. ¿Pero ahí me escuchas mejor que la clase pasada o? Uy, sí, profe, ya se te escucha clarito. Ahorita se te escuchaba para allá como si estuvieras diciendo un secreto. Ah, pero es que la parte es como la parte del internet que creo que está como molestando mucho. Qué cosa tan irregular. Pero bueno, no hay Ahora problema. sí se te escucha más duro. Eso está muy bien. No, que estaba con otros compañeros. No, que yo no escucho, que yo no escucho. Y yo, ¿qué más hago yo si es que el internet yo no lo manejo? O sea, el internet no es mío. Bueno, ¿sí o no? A Sí, veces que les, a culpa ustedes uno. les falla o me puede fallar a mí, eso sí es normal, ¿cierto? Pero en ningún momento estamos nosotros, digamos, o sea, ahí no podemos hacer nada nosotros, mejor dicho, cuando comienza a fallar ese bendito Señor. internet. ¿Listo? Bueno, muy bien. Señor. Entonces, ojo a lo siguiente. Decimos nosotros siempre que ese derecho laboral va de la mano con básicamente lo que tiene que ver con la nómina, ¿cierto? Y entonces estábamos hablando de los contratos, ¿cierto? Y en esos contratos también decíamos que fundamentalmente siempre se iban a presentar que unas obligaciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor, profe. Por parte del empleador y unas obligaciones por parte de quién? Del empleado, ¿cierto? Que además de eso, pues también en muchos casos, digamos, nosotros todos tenemos obligaciones, pero también tendríamos unos derechos. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor, profe. Muy bien. Ok. Entonces, cuéntame, preguntas hasta ahí, ¿en qué título dejamos? Dejamos un título, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué dijimos? No, pues hasta el momento todo va claro. Pues algo complicado por tantas normas y leyes y cosas, pero bien. Pero ahí vamos entendiendo, ¿cierto? ¿Y qué alcanzamos a hablar de las obligaciones de las partes? ¿Dijimos algo o no? Profe, ya le digo que es que me encuentro en mi cuaderno. ¿Qué lo hizo? Paula, no me dejan entrar. Clases de contrato de trabajo. ¿Qué? Ujú. No me dejan entrar a la pieza. Me está atacando. Que es una persona natural. Sí, eso fue la última clase. Hablamos de personas naturales, hablamos de personas jurídicas, decíamos que básicamente la persona natural, ¿cierto? Puede trabajar para otra persona natural, ¿cierto? Y que cuando hay dos personas naturales en la relación laboral, pues básicamente, de todas maneras, una será el empleador y el otro el empleado. ¿Sí estamos claros ahí? Sí, señor, profe. Por ejemplo, en el caso de que muchas veces escucha uno de lo que son las personas que creo que en estos días he visto por ahí un comercial que habla de que los empleados del servicio doméstico siempre han estado muy desprotegidos. Y eso es cierto. ¿Sí? Además que de pronto en muchos casos los empleadores, ¿cierto? Los que les pagan, pues a veces son abusivos con ese tipo de personas, ¿no? Sí, señor, profe. Ajá. Entonces, Lo en último cuanto a que eso, vimos fue el video del muchacho, profe. ¿Sí te acuerdas? ¿cómo? ¿Cómo me dijiste? Que lo último que vimos fue el video del muchacho. Ujú. Sí, correcto. Entonces, que básicamente estaba hablando de ya El todo lo que que nos tenía que ver. explicó lo del artículo 39, el derecho a la seguridad social, 48 derechos mínimos fundamentales, 53 el derecho a la capacitación laboral, Ujú, 54 derecho a la negociación colectiva ujú. y así. Íbamos en el minuto, ya te digo, quedamos como en el
Recuerda que fundamentalmente cuando estábamos hablando que 60 minutos, profe. Perdóname. Íbamos en el minuto 60 del video del muchacho. Estábamos hablando el de mi doctorado. Espérame, a ver. Y decíamos que básicamente, acuérdate de lo que hablábamos de lo que tiene que ver con, digamos, o qué fue lo que pasó con ese COVID, ¿no? Sí, Decíamos que señor. básicamente estábamos hablando del caso Fortito, ¿sí o no? De que sí se podía haber previsto, de que no lo hubiéramos previsto y que las empresas se están peleando unas que sí y unas que no para pues lo de las ayudas a los trabajadores. Correcto. Y de todas maneras, recuerdan que en muchas ocasiones, ¿cierto? Eh, digamos, esas personas o, o digamos, los que están involucrados más bien en la situación, pues tratan de qué, así como dicen, de salvar el pellejo de ellos, pero pues igual, si uno mira y lo que se dice es que eso sí se podía haber evitado, ¿no? O sea, más bien, haberlo evitado no, sino, digamos, haberlo previsto, más bien, no evitado, sino previsto, ¿listo? Sí, señor. ¿Sí sabes en qué video, profe? El que dice tutoría número 1, legislación laboral, grabado el 29 de julio del 2014. Uh-huh. A ver cómo tengo esta cuestión acá. ¿Tú estás viendo ahí mi pantalla? Hablamos del minuto, ¿qué? ¿60? ¿Fue que me dijiste? Quedamos un minuto 30, ¿cierto? 60, profe. 30 quedamos la clase antepasada y en el 60 quedamos esta clase. Espérame, a ver. Pues está aquí como... Bueno, terminemos con esto. A ver, ¿estás viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Ya, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Cada una de las tres. Leo cada una de las tres. Buenos días, excelente exposición. ¿Es posible que las partes pacten la exclusión de las causas extrañas en el contrato? Irma va en un sentido, a mi entender, similar. ¿Sería válido incluir en un contrato que no se aplicara el concepto fuerza mayor en todo lo relacionado con el COVID-19 ni las medidas de los gobiernos? Y José Getulio indica lo siguiente: ¿puede renunciarse a la aplicación de la fuerza mayor en la legislación venezolana? Creo que iban conectados. Sí, van conectados. ¿Me podrías repetir, Julio, que no te escuché, aquella que decía si se puede renunciar la orden del gobierno, algo así? La segunda. Ok, voy, gracias. Creo que es la de Irma. Sí, sí, claro que sí. La de Irma. ¿Sería válido incluir en un contrato que no se aplicara el concepto fuerza mayor en todo lo relacionado con el COVID-19 ni las medidas de los gobiernos relacionadas con el COVID-19? Ok. Esa pregunta interesantísima. Es de Irma. Sí, ¿se puede renunciar o se puede excluir la fuerza mayor? Sí. La primera parte de la pregunta, que creo que la realizaba Irma y se relaciona también con la del doctor Salaverría. Sí, en el contrato, lo señalaba anteriormente, el deudor puede asumir que cumple pase lo que pase, que cumple a todo evento. En ese caso, el deudor está asumiendo que responde
en todo caso de fuerza mayor. Eso es lo que se considera hoy una obligación de garantía. Voy a retomar unos conceptos fundamentales para explicar un poco mejor la problemática. Todos sabemos esa diferenciación respecto a la responsabilidad tan relevante que es las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado. Entonces, cuando nos comprometemos a un resultado concreto, si no obtengo el resultado, soy responsable. Esa es la obligación del resultado y únicamente me exonero de responsabilidad en caso de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, causa extraña no imputada. Esa es nuestra obligación del resultado. En otras palabras, en la obligación del resultado, la culpa del deudor se presume en el incumplimiento. Las obligaciones de medio, como todos sabemos, hay que probar no solo el incumplimiento, sino la culpa, es decir, que el deudor no actuó conforme a la diligencia. Esas son las dos clases de obligaciones que hemos estudiado respecto a la responsabilidad por incumplimiento, pero hay una más, que es la obligación de garantía, que es cuando el deudor se compromete a cumplir, pase lo que pase. Es decir, independientemente que acontezca caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, el deudor en el contrato puede asumir el riesgo de acaecimiento de fuerza mayor en general. Es decir, todos los eventos que sean imprevisibles, irresistibles, exteriores y determinen imposibilidad de cumplimiento. O el deudor puede asumir que determinados eventos que serían fuerza mayor va a responder. Y ahí me conecto con la pregunta de Irma. Puedo pactar en el contrato que el deudor responda a pesar del COVID-19. Muy discutible a pesar de las medidas, del incumplimiento de las medidas de los gobiernos, porque pues aquí estaríamos diciendo que el contrato incentiva el desconocimiento de la deuda. Aquí el tema es mucho más delicado y creo que eso no podría legalmente pactarse. La pregunta del doctor Salaverría creo que la respondí, porque la respuesta sería entonces sí, podemos establecer cláusulas en las cuales las partes simplemente responden a pesar de la fuerza mayor. No son cláusulas frecuentes, pero sí se encuentran. Porque la principal función de los contratos, y estamos hablando sobre todo en esos contratos de toda la cadena de producción, va a ser asignar las responsabilidades y los riesgos. Entonces, en el contrato es el instrumento para que se distribuyan estos riesgos e indudablemente uno de los riesgos que podemos distribuir es el riesgo por fuerza, porque ocurra un incumplimiento por fuerza mayor. Tenemos la participación en sala del profesor Mauricio Pernía Reyes de la Universidad Católica del Táchira. Le damos la bienvenida. ¿Quién hace una pregunta? Mauricio. Un interrogante en materia mineroenergética. Consumidores y clientes de carbón mineral en el Caribe han comunicado que no reciben más cargamentos de ese mineral por disminución de consumo con ocasión de la pandemia, aun cuando el buque puede navegar. ¿Hay lugar a solicitar el incumplimiento del contrato por parte del comprador? ¿Puede oponerse fuerza mayor? ¿Cuál es su opinión, profe? El tema es bastante complejo. Y algo que faltó, que es muy importante. Saludo afectuoso a la profesora Cheralí. Muchísimas gracias a Mauricio y un retorno los saludos. Bueno, el problema fundamental en la pregunta que está planteando Mauricio es que se pudiera, más que fuerza mayor, porque si escuché bien la pregunta, a pesar de que los buques pueden, no es
llamémoslo, viable desde el punto de vista económico. Creo que estamos muy probablemente atravesando la frontera y entonces estamos pasando al tema de la imprevisión o de la excesiva onerosidad, es decir, cuando el cumplimiento es posible, pero ese cumplimiento conlleva a un desequilibrio en la economía del contrato. Es decir, que el cumplimiento de mi prestación es mucho más costosa, requiere de mi parte, mi prestación o los costos de cumplimiento de mi prestación se incrementan, o viceversa puede ocurrir un desequilibrio económico del contrato cuando la contraprestación, el valor disminuye. Entonces el equilibrio que me había fijado en el momento de la celebración del contrato cambia. Para explicar un poco mejor, pero señalaba anteriormente que no quería meterme mucho con el tema, en mis clases veo que hay algunos alumnos míos, así que sonreirán en este momento, que cuando celebramos un contrato, cada quien celebra un contrato buscando lo mejor para sí mismo. Entonces nosotros celebramos un contrato, sí, solo si de alguna manera ese contrato nos va a beneficiar. ¿Cuál es el beneficio? Pues dependerá de cada caso concreto, pero nadie va a celebrar un contrato que le es desfavorable. Entonces, si yo para suministrar los productos a los cuales se está refiriendo Mauricio, hipotéticamente pensemos, y va a incurrir en un costo de $100, pues espero obtener una ganancia al menos de, imaginemos, hipoticemos, $200. Si por el COVID los costos se elevan a 180, $190, ¿puedo cumplir? Sí, todavía puedo cumplir. Y todavía hay una ganancia, pero es una ganancia mucho menor. Entonces, se está rompiendo el equilibrio del contrato. Por eso la excesiva onerosidad o la teoría de la imprevisión alude a un desequilibrio sobrevenido en el cumplimiento del contrato. Entonces, la pregunta está allí y creo que tenemos en la sala algunos de los juristas que han tratado más el tema en Venezuela, seguramente con mayor competencia que yo, pero conforme a buena fe se ha discutido mucho si en ese caso se puede resolver el contrato debido a esta excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación. Anticipo a nivel de la práctica la terminación del contrato, especialmente los contratos que está señalando Mauricio, no ha sido la solución más eficiente. Lo que se busca, y es la solución que ha adoptado recientemente el Código Civil francés y otros ordenamientos, es una renegociación del contrato, y es la solución que también adoptan los instrumentos de soft law en el comercio internacional, una renegociación del contrato entre las partes para reequilibrar ese desequilibrio que se produjo. Entonces, me parece por los términos en que planteó la pregunta Mauricio, que se está acercando más al ámbito de la imprevisión, porque el cumplimiento es posible. Si el cumplimiento no fuera posible, estamos en el caso de fuerza mayor. Y no sé si siente usted que está resuelta con el último comentario, está resuelta la siguiente pregunta, que Ángel Rafael Hernández Alcalá, desde Guarenas, le realiza. Doctora, ¿considera usted que se podría, por la teoría de la excesiva onerosidad del cumplimiento en Venezuela, en pospandemia se puede pedir revisión del contrato? Que creo que iba un poco a lo que estaba el tema de la excesiva onerosidad y revisión del contrato. No sé si usted considera que ya está satisfecha esa interrogante. Ángel, la respuesta para Ángel, el problema que tenemos con la imprevisión
cuestión en Venezuela, creo que la pregunta la habían hecho antes, lamentablemente no recuerdo quién la había realizado, es que la teoría de la imprevisión ha sido reconocida sin querer queriendo por la jurisprudencia venezolana y la mayor parte en los contratos de derecho privado. Los contratos de derecho público está plenamente reconocido. De los contratos de derecho privado, a pesar de que le cerró la puerta, le abrió la ventana a la jurisprudencia venezolana y además la mayor parte de la doctrina venezolana reconoce la procedencia de la teoría de la imprevisión. Y entonces, como yo escribí hace algunos años, se cumplió la profecía del mayor crítico de la teoría de la imprevisión, que había sido el doctor José Melillo Orsini, de que iba a ser acogida la posición de quienes habían reconocido la teoría de la imprevisión en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, a partir del doctor Urbaneja, el doctor Cogner, etc. Entonces, en Venezuela, les decía, el problema va a ser sobre qué es aplicable o no y cuáles son los efectos de esa imprevisión. Porque inicialmente la teoría de la imprevisión apuntaba a una resolución, es decir, terminación del contrato. Para aquellos que en el público no sean juristas, resolución significa terminación del contrato por una causa sobrevenida. Entonces se hablaba de resolución, pero esa no ha sido la solución práctica más viable, más eficiente, más que viable. Y por eso vemos que en los ordenamientos jurídicos que han regulado de manera más reciente, con posterioridad al Código Civil Italiano, el 42, que fue el primero que reguló el tema, se están orientando más hacia una revisión del contrato, o aún más bien a un deber de las partes de renegociar el contrato. Los ordenamientos jurídicos ven con cautela que el juez o el árbitro pueda revisar el contrato. Lo que impone de alguna manera las teorías más modernas sobre la teoría de la imprevisión es que las partes acuerden modificarlo, y si ello no es posible, pues en el caso del Código Civil francés se puede llegar a la revisión, pero es la solución extrema. Gracias. Nos excedimos ya del tiempo diseñado para esta conversación, tenemos muchas preguntas, pero vamos a tratar de por lo menos darle alguna respuesta, aunque sea puntual, a alguna de las siguientes interrogantes. Por ejemplo, Víctor Marrero dice lo siguiente: estimada profesora, excelente conferencia. Gracias, en Venezuela, Víctor. con algunas deficiencias, el Ejecutivo Nacional dictó el decreto 4160 de estado de alarma. Sin embargo, en muchos casos no reglamentó ni desarrolló el contenido de dicho decreto, como ocurre, por ejemplo, con el tema de suspensión de las relaciones laborales, lo cual fue ordenado por simples alocuciones presidenciales brindadas por el Ejecutivo Nacional. Bajo este escenario, podríamos argumentar que estamos frente a hecho del príncipe o fuerza mayor. En el caso, por ejemplo, del incumplimiento de una obligación de una empresa exceptuada de la aplicación del decreto 4160, cuyos trabajadores no desean prestar servicios a pesar del reconocimiento, otorgamiento de las medidas de seguridad necesarias. Entiendo que el patrono da las medidas de seguridad necesarias, pero los trabajadores no desean prestar el servicio. Entonces, se debate entre hecho del príncipe o fuerza mayor. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Víctor, muchas gracias por tu participación y por la pregunta. Efectivamente, en Venezuela siempre estamos en el territorio de lo más complejo, vamos a decirlo de esa manera, porque efectivamente no se reglamentaron algunas de las medidas que están establecidas o que estuvieron establecidas en el decreto. Y sí, efectivamente lo hemos visto todo pues por la televisión, se notificaban algunas medidas, o inclusive las hemos visto en nuestra cotidianidad. Pasan las autoridades señalando que no pueden salir, que no se puede salir después de determinada hora. Una de las razones por la que me ven con estos audífonos es para evitar
que se pueda escuchar la conferencia sin esas interrupciones. Entonces hemos encontrado una especie de informalidad, si queremos, en el caso venezolano, que hace mucho más compleja. En el caso que está planteando Víctor, efectivamente no se desarrolló inmediatamente esas normas y por lo tanto pudiéramos estar más en el caso de fuerza mayor, más que del hecho del príncipe. Tengan en cuenta que independientemente de cuál es la causa, fuerza mayor o hecho del príncipe, tienen que cumplirse los mismos requisitos. Pero lo cierto es si una empresa tomó como medidas de seguridad, porque así se lo han exigido sus trabajadores, el paralizar sus actividades, tienen un tema de fuerza mayor. Pudiésemos con las disculpas de los laboralistas que pudieran estar presentes, pero pudiésemos considerar si los trabajadores no desean trabajar porque se encuentran expuestos, para el patrón pudiese configurarse un incumplimiento de la obligación de seguridad, que además es una obligación explícita en el caso laboral, tenemos la LOCSIMA, y al mismo tiempo configurar una fuerza mayor porque estaríamos muy cerca de los casos de huelga o suspensión de actividades por parte de los trabajadores. Entonces me encuentro ante la imposibilidad de cumplimiento porque mi grupo de trabajadores no va a prestar las actividades. Entonces, en ese caso, si pudiésemos hablar más de fuerza mayor que de hecho del príncipe. Reitero, cada caso debe analizarse conforme a las circunstancias del caso concreto, porque a pesar de que el tema pareciera ser bastante unitario, tenemos que ver cómo afecta la fuerza mayor, el COVID, o cómo afectan las medidas, el cumplimiento de la obligación a la cual usted se comprometió. Bueno, antes de despedirnos y darles la palabra a la profesora para que nos dé su última impresión, hay un comentario final de Tomás Polanco Fernández, que está radicado en Panamá. Dice, excelente exposición, saludos desde Panamá. Profesora, de verdad que ha sido muy ilustrativa, ha sido reveladora y muy precisa la conversación de hoy. Pero quisiera que nos regalara una idea final, a su audiencia, con qué idea central, qué sabor de boca quisiera regalarle a esa audiencia después de haber realizado esta conversación. Wow, es la pregunta más difícil. ¿Cómo el sabor de boca? La problemática fundamental en este momento, y creo que es para nosotros los abogados y los juristas que estamos aquí, es tener claridad respecto a las categorías jurídicas, a los conceptos jurídicos que pudiesen aplicarse. Porque la fuerza mayor es un concepto que si preguntamos a cualquier persona pudiese definirnos coloquialmente, pero a nivel jurídico se requieren que se cumplan determinados elementos, determinados requisitos, como respecto a la imprevisión o a la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación. Entonces, lo fundamental para nosotros, los abogados y los juristas, es que tratemos de tener una claridad conceptual de las distintas categorías jurídicas y eso nos va a permitir la resolución de cada uno de los casos. No puedo ofrecerles en este momento una respuesta única, porque cada caso es distinto, como somos distintos cada uno de los seres humanos a pesar de que pertenecemos a la misma especie. Entonces, cada contrato va a ser distinto, cada contrato está afectado por distintos eventos o distintas circunstancias que tanto ustedes como abogados o como jueces o como árbitros van a tener que analizar. Y la forma de resolver o de poder suministrar la adecuada asesoría a sus representados es efectivamente teniendo claro las categorías y los conceptos jurídicos. En esta época de pandemia que nos ha afectado a todos, yo he podido disfrutar
de oportunidades como estas, de escuchar a colegas debatiendo sobre temas, y también he leído lo que se ha publicado en distintos ordenamientos en nuestro subcontinente, en América Latina. Y sin duda hay una gran atención sobre el tema, pero en algunos casos también hay confusión dentro de las categorías jurídicas aplicando. Entonces invitaría a todos a tratar de ver cuáles son esos elementos o requisitos de la categoría, cuáles son los efectos o cuáles son los elementos o requisitos y los efectos previstos en el contrato para lograr obtener la resolución de cada situación. Y por supuesto, una invitación a que nos sigamos nutriendo durante estos tiempos de pandemia por actividades tan loables como las que está organizando Universitas Fundación y mi Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, profe. Pero no se acaba aquí. Si te gustó te gustó esta conferencia, seguro que sí. Pero alguna de las más de 200 videoconferencias que hemos hecho en los últimos meses, ayúdanos. ¿Cómo nos puedes ayudar? Siguiendo. ¿Sí me escuchan? Sí, señor profe. Ok, entonces ya quedamos claros, ¿cierto? Miramos que básicamente esos contratos, pues uno puede, digamos, en un contrato laboral, también podríamos tener esas cláusulas, ¿no? Esa parte de esa previsión en caso de que se llegase a presentar algún evento de estos, ¿no? Sí, señor. Que son muy, ¿cómo se llama? Como muy remotos, pero pues se pueden llegar a presentar. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Muy bien. Nosotros estábamos hablando también, hablamos de los contratos ocasionales y transitorios. ¿Qué dijimos? Estamos hablando de legislación laboral. Contrato de acuerdo con la forma puede ser legislación laboral, aplica todos la ley ahorita. ¿Qué fue lo último que quedamos? Cuéntame. Antes de los videos del muchacho, profe. Sí, señora. Ya te digo. Ya vimos derechos individuales del trabajo, derechos colectivos del trabajo, sistema de seguridad social integral. Eso es básicamente lo que cubre que todo lo que es la parte del derecho laboral. Código sustantivo del trabajo. ¿Qué más? Cuéntame. Bueno, miremos de todas maneras entonces las obligaciones y los derechos, ¿cierto? Y una vez que esto, pues, recuerde que esto nos sirve para las dos partes, porque pues igual el código sustantivo de trabajo es el que rige la parte laboral, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor profe. Entonces, decíamos que ya con esa firma de esos contratos, ¿cierto? Con los contratos que estamos nosotros trabajando en un momento determinado, pues ya se van a ¿qué? A generar una cantidad de derechos y obligaciones, ¿correcto? Sí, señor profe. Colocamos este título, yo le iba a colocar en la nómina, pero metémoslo acá porque ya tenemos obligaciones y derechos que se obtienen al firmar un contrato de trabajo. ¿Listo? Muy bien. Obligaciones y derechos que se obtienen al firmar un contrato de trabajo. Y decimos punto aparte.
con la celebración de un contrato de trabajo nacen para el empleador y para el empleado una serie de derechos y obligaciones a saber, 2 puntos. Entonces ponemos aquí, hablamos de, primero empecemos con el trabajador o el empleado, ¿listo? Con un subtítulo que diga obligaciones y derechos del trabajador o empleado. ¿Listo? Y empezamos con los derechos. ¿Sí me estás escuchando bien? Sí, señor profe. Ok, entonces hablamos ya obligaciones y derechos del trabajador y empezamos con los derechos para que no digan que bueno, decimos 2 puntos. Un trabajador tiene derecho a recibir por parte del empleador el pago de 2 puntos. Hablamos de primero, como quieras, uno, salarios. Profe, Mira, es que se me hace que eso ya lo habíamos visto. ya. ¿Te recuerdas? Escribimos salarios ordinarios, es el salario legal, salario integral, Porque estamos hablando de los derechos a los que tiene el trabajador. Entonces hablamos de salarios y el segundo es aportes a seguridad social, ¿correcto? sí, es que todo tiene que ver, sí, sí, habíamos hablado de eso, pero las No vamos a hablar de definiciones. salarios 10.000 veces. ¿Listo? Sí, Entonces señor hablamos profe, qué de, pena. no, tranquila. Primero dijimos salarios, luego hablamos de aportes a seguridad social. Y entre esa seguridad social, entonces colocas entre paréntesis salud, coma, pensión y riesgos laborales. ¿Listo? Tercero, prestaciones sociales. Y entre paréntesis colocamos prima de servicios, coma, cesantías e intereses a las cesantías. Cerramos paréntesis. Cuarto, vacaciones. Quinto, aportes a cajas de compensación familiar. Seis, auxilio de transporte. 7, horas extras, coma, trabajo suplementario, coma, dominicales y festivos. Siguiente, pago de incapacidades de origen común o laboral.
Siguiente, licencias laborales. Siguiente, viáticos. ¿Listo? Punto aparte. Además de lo anterior, el trabajador también tiene derecho a dos puntos. Uno, que el empleador le suministre las herramientas necesarias, que el empleador le suministre las herramientas necesarias para el desempeño de sus labores. Segundo, le sean respetados sus sentimientos, coma, les sean respetados sus sentimientos, coma, creencias y dignidad. Tercero, le sean otorgadas las licencias, le sean otorgadas las licencias previstas en la ley. Y cuarto, que se respete su intimidad y espacio personal. A que se respete su intimidad y espacio personal. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, así también como tenemos derechos, pues también tendremos que obligaciones, ¿sí o no? Entonces coloquemos punto aparte, obligaciones. Dos puntos. Entre las principales obligaciones encontramos, si quiere volver a colocar el diagrama. ¿Listo? Primero, cumplir con lo dispuesto a través del contrato de trabajo y el reglamento interno de trabajo. Segundo, realizar personalmente las labores encomendadas por el empleador o sus representantes. Tercero, cumplir con las indicaciones de prevención dispuestas a través del sistema de gestión de salud y seguridad social en el trabajo, esto entre paréntesis si quiere coloca SG-SST, que sean como las siglas, ¿cierto? Del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ¿listo? Sí, señor. Y las administradoras de riesgos laborales.
institución ARL. Recuerda que esas eran las famosas ARP antes, ¿no? Que ya hablamos por ahí de la administradora de riesgos profesionales, pues ahora tiene la administradora de riesgos laborales, ¿correcto? Sí, señor. Cuarto, mantener reservas sobre la información. Mantener reservas sobre la información asociada a su trabajo. Quinto, conservar y restituir en buen estado las herramientas otorgadas por el empleador a las 9 de la noche. Ganar RCN. La adopción es importante. Por eso no te resistas a probar la nueva buscadora. Quinto, Sí, señor. guardar respeto en las relaciones con sus superiores y compañeros. Seis, comunicar al empleador las observaciones que estime convenientes para evitarles daños y perjuicios. Siguiente. Asistir, en la medida de sus posibilidades, en casos de siniestros o riesgos inminentes que amenacen a las personas o a las instalaciones de la empresa. Y siguiente. Que las trabajadoras en estado gestante deben iniciar el disfrute de su licencia de maternidad al menos, póngale que era sus raíces al menos una semana antes de la fecha de parto. ¿Listo? Y sabemos que de pronto dice que, por ejemplo, que la trabajadora en estado de embarazo debe empezar a la licencia de maternidad, ¿cierto? De 18 semanas, al menos una semana antes de la fecha del parto. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, vamos a dejar un titulito que diga obligaciones y derechos del empleador. Entonces, ya hablamos del trabajador, ¿cierto? Vamos a hablar del empleador. Y con eso entonces seguimos dentro de 8 días y Dios me la presta después de un pequeño parcial que hagamos hoy. Sí, señor. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor, profe. ¿Estamos siendo claros? Sí, señor. Importante de todas maneras, pues ya sabes que
básicamente la herramienta fundamental de esto es el código sustantivo de trabajo, ¿no? ¿Tú tienes qué clase tienes ahorita? De 1 a 2 de la tarde, archivo con el profesor Pedro. Ok. Listo, amor. Entonces estamos hablando, si Dios quiere, ¿listo? Sí, señor. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a ti, que espero que de verdad que lo que compartimos aquí, pues, nos sirva más adelante, ¿listo? Sí, señor, profe. Bueno, Dios te bendiga, amor. Gracias, profe. Amén.